David Almeida, secretario general de ANTEP. Con él vamos a hablar sobre este tema de la concesión del campo Sacha. Lo ponemos en pantalla al ingeniero David Almeida. Ingeniero Almeida, gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si escuchamos bien, parece que hay como un eco. Ahí creo que estamos mejor, a ver. David, a ver, me comentan si me escuchan. Sí nos escucha, ¿no? Yo les escucho bien, sí. Ingeniero, buenos días. Carla Aro le saluda junto a Mónica Luzárraga y Jaime de la Cruz. Bueno, se ha venido haciendo algunas denuncias, no solamente ahora, ¿no? Sobre la forma en que se estaban llevando, feriando las riquezas petroleras. Pero ¿qué es lo que pasa realmente en Campo Sacha? Que no nos dicen, que no quieren que salga a la luz, más allá de lo que justamente compartíamos ahora con nuestra audiencia, de quién es la verdadera empresa y de quién es el verdadero consorcio al que se le está adjudicando el Campo Sacha. Bueno, como ustedes recordarán, en realidad desde septiembre del año pasado nosotros ya denunciamos lo que se estaba haciendo, ¿no? Dijimos, existe el interés de entregarle esta concesión a personal, a empresas extranjeras, decíamos en primer lugar, dijimos lo están negociando bajo la mesa, dijimos lo están haciendo a dedo. Cuando lo hicimos esto en septiembre del 2024, iniciaron un proceso de persecución en nuestra contra que terminó con mi salida de Petroecuador por visto bueno, precisamente acusado de haber dado declaraciones de prensa y de haber revelado la concesión del Campo Sacha. Esa fue la acusación. Lo que demuestra la forma en que se ha venido manejando este proceso desde el inicio por el gobierno nacional. Es decir, si alguien obra mal, lo que busca es esconder lo que hace. Si es que alguien obra bien, probablemente el gobierno hubiera anunciado con bombos y platillos lo que estaba haciendo, lo hubiera promocionado, y no tendríamos que incluso se les filtra la resolución antes de un feriado de carnaval, y luego tienen que dar apresuradamente una rueda de prensa, ya no con la finalidad de esconder la que ellos no pueden esconder, sino de confundir a la gente para tratar de justificar lo que escondieron durante más de 6 meses. Entonces, el problema es que acá se está consolidando el mayor atraco petrolero de la historia nacional. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta adjudicación, ingeniero? A dedo, hay que decirlo con claridad, ¿no? En el acuerdo ministerial 040 que se publica el 23 de diciembre, ¿no? Y fíjense también, un día antes de Nochebuena, porque es la costumbre del gobierno. Por eso nosotros decíamos, la semana pasada dijimos, verán que van a firmar esto antes del feriado de carnaval y no nos equivocamos. Cuando publican el acuerdo ministerial, en el acuerdo ministerial se pone en evidencia ya que negociaron previamente con este consorcio supuestamente chino-canadiense, pero que parece que es venezolano, por lo menos por una parte, y por la otra ya están encontrándose otros nexos que todavía yo no puedo asegurar, pero que la ciudadanía ya se ha dado cuenta en función de marcar números telefónicos. Se ha dado una concesión directa y a dedo, sin licitación, bajo condiciones perjudiciales para el país, las más perjudiciales de la historia petrolera moderna en un contrato petrolero para el país, a un consorcio que tiene además dudosos antecedentes, porque los únicos que hablan o dan la cara, digamos, es la empresa Petrolia, que supuestamente es el socio minoritario además en este consorcio, pero que tiene un antecedente nefasto ya en su paso por Colombia y la operación del campo Rubiales, que es, para que me entiendan, el Sacha de Colombia, ¿sí? Es decir, el campo más productivo de Colombia, donde también se le entregó una concesión y donde terminaron declarando la quiebra de la empresa y fundando esta nueva empresa en Canadá, el mismo personal venezolano que fundó la empresa en Colombia originalmente. Significa que de estas empresas, la única que tiene experiencia no tiene buena reputación justamente en este tema. Es la única. Precisamente. A ver, yo les voy a dar los nombres aquí porque hay que ser claritos hasta para que la gente lo pueda investigar. A ver, la empresa Pacific Rubiales, que es la que operaba en Colombia, operaba el Sacha colombiano, que se llama así, Rubiales, es una empresa cuyo presidente es el señor José Francisco Arata, de nacionalidad venezolano y ex trabajador de PDVSA. Hay por ahí también unos señores Pantín y otros señores igual compatriotas del mismo viceministro de Hidrocarburos, de nacionalidad venezolanos,
que fundaron esa empresa que se llamaba Pacific Stratus Energy. Esta empresa, Pacific Stratus Energy, es la que declara la quiebra en el año 2015 en Colombia y obliga a Ecopetrol a recuperar de manera urgente el campo Rubiales que tenía en operación para tratar de recuperar la producción. Este campo que producía 200,000 barriles de petróleo por día, después de la gestión de estos señores, hoy opera 94,000, produce 94,000 barriles de petróleo por día, es decir, ya redujo a la mitad su producción. Después de que declaran la quiebra de Pacific Rubiales, con Pacific Stratus Energy como su filial, fundan estos mismos señores compatriotas del señor viceministro de Hidrocarburos, fundan New Stratus Energy, es decir, la nueva Stratus Energy, y la fundan en Canadá. Entonces dicen, es una empresa canadiense porque la constituyen en Canadá, pero en realidad quienes la constituyen son compatriotas del señor viceministro de Hidrocarburos, ¿sí? Es decir, de nacionalidad venezolana. Y estos señores intentaron primero hacerse con la concesión de bloque 16 en el año 2022 acá en el Ecuador, comprando el último año de operación del consorcio que operaba Repsol. Y el Ministerio de Energía les niega la concesión aduciendo de que no tenían la experiencia, ni la capacidad financiera, ni técnica para continuar la operación del bloque, y no les extienden un bloque que producía 10,000 barriles de petróleo por día. Y hoy a ellos se les entrega a dedo la concesión del principal bloque petrolero del país que produce 77,000 barriles de petróleo por día y además con la condición de que se lleven el 87% de la producción del campo, en donde el Estado ecuatoriano ya invirtió y donde el 100% es hasta ahora de nuestra propiedad. Ingeniero, buenos días. Mónica Luzárraga le saluda. Precisamente sobre este aspecto, el día de ayer cuando revisábamos los documentos constitutivos de ambas empresas, de Amodaime y de Petrolia, a mí me llamó la atención que en sus actividades económicas, pese a que no se puede visualizar el Cardex de accionistas, porque entiendo yo son sucursales de empresas extranjeras acá en el Ecuador, en ambas había esta situación de concesión y administración del campo 16. Y a mí me saltaba la duda, porque yo decía, ¿será que el campo 16 es el campo Sacha? Pero usted acaba de indicar que no. Entonces, bajo esa lógica, todas las personas dentro de Petroecuador, que no son usted, porque lastimosamente el gobierno contra usted siguió la persecución y lo sacó precisamente por alzar la voz, pero todos estos técnicos que hace una semana aproximadamente fueron desvinculados de Petroecuador y de quien la ministra Manzano dijo, el que no se alinea no se queda, prácticamente, ¿hicieron algún tipo de observación ante estas circunstancias obvias que son fácilmente y públicamente revisables con respecto a estas dos empresas que hacen parte del consorcio Sinopetrol? A ver, mire, hasta el día de hoy, y espero no equivocarme, usted no va a encontrar un informe de Petroecuador que justifique que no tiene capacidad operativa y financiera para operar el bloque. Es decir, lo lógico era que Petroecuador diga, yo no puedo, y por tanto entréguenle a alguien más como justificación para esto. Sin embargo, lo que ocurrió en la práctica es que solamente el mismo viceministerio de Hidrocarburos es el que generó este informe, a pesar de que la data histórica lo contradice, porque la ministra habla de un campo oxidado, dañado, que ya no sirve, pero que resulta que es el único campo petrolero en el país, comparado incluso con esas de operación privada, que ha levantado su producción tan drásticamente en los últimos años, donde el Estado ha invertido 140 millones de dólares por año y que le ha entregado de retorno cerca de 1.500 millones de dólares cada año como retorno de esa inversión. Es decir, es un tremendo negocio lo que tenemos en este momento en Sacha, y esa joya que dice que está oxidada, si estando oxidada produce 77,000 barriles de petróleo, imagínense las condiciones en las que estarán los campos de la operación privada, que no le llegan ni a los talones a Sacha. Ingeniero, ¿cuánto va a recibir el Estado ecuatoriano ahora que se concesiona el campo Sacha? Recibía 1.000 millones de dólares. En un año, ¿cuánto le tocará recibir ahora al Estado? Mire, en esto hay que hacer el análisis de forma más sencilla porque lo que han hecho es tratar de confundir a la gente. Primero, en enero dijeron que la compañía se iba a llevar el 20% y el 80% iba a quedar para el Estado.
Bajo ese escenario, nosotros hicimos un análisis y establecimos que iba a haber una pérdida de $1.000 millones, que no es despreciable, pero que no es de los montos que tenemos de pérdida con lo que realmente ocurre. Cuando el portal Primicias revela en su investigación que de las actas de negociación se desprende que la compañía se va a quedar con el 87.5% del crudo y únicamente el 12% le corresponde al Estado, el mismo viceministro de Hidrocarburos revela que los ingresos para el Estado en el periodo de concesión o la renta para el Estado sería de cerca de $6.000 millones. Dicho así, suena bonito. El problema es, bajo nuestra propia operación, recibiríamos $12.000 millones con lo mismo que hemos estado haciendo. Es decir, hay un perjuicio ya de $6.000 millones en ese proceso. ¿Qué resulta además? Que lo que dice el viceministerio además se contradice con las propias actas de negociación, porque en las actas de negociación se establece que en realidad la renta será de $4.300 millones, lo que quiere decir que la pérdida ya no es 6.000, sino $8.000 millones. Esa es la pérdida y tan jugoso es el negocio, que fíjense que a pesar de que la ministra salió a decir que todavía no ha firmado nada y que no está entregado el campo, los señores de New Stratus Energy en su página web ya abrieron la champaña, ya publicaron los beneficios de esta concesión y además establecen que las inversiones que les corresponde realizar por concepto del contrato las van a realizar de la propia operación y flujo de caja del proyecto, es decir, financiado con nuestro propio crudo. No hay plata que venga de afuera, sino que están repartiendo nuestro crudo, de nuestro crudo van a recibir las ganancias y de nuestro crudo van a realizar las inversiones. Qué terrible, ¿no? Hay un problema adicional, ingeniero, y yo quisiera ver si usted nos los puede aclarar, porque también muchas personas lo están consultando. Si este consorcio Sinopetrol va a administrar el Campo Sacha, es decir, va a decir, él se va a quedar con los barriles de petróleo. El día que nosotros como Estado necesitemos esta materia prima para refinar, nosotros vamos a tener que comprársela a ellos como Estado. Es decir, ellos van a decidir el precio del barril que me van a entregar, cuánto me lo quieren vender. Y esto es si me lo quieren vender, porque muy probablemente lo necesiten para sus propias operaciones. Es decir, para comercializarlo donde ellos quieran. Entonces, le pregunto si es correcto el análisis que muchas personas hacen. Ahora ya, como no vamos a ser dueños del petróleo, esta empresa, Sinopetrol, es la que va a decidir si nos vende y a cuánto nos vende nuestro propio petróleo para poner en marcha nuestras refinerías. ¿Es correcto? Su análisis es correcto, efectivamente. Actualmente, para ponerles en contexto, las dietas de nuestras refinerías utilizan en un 30% crudo de Sacha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un crudo de muy buena calidad y las refinerías están diseñadas para manejar ese tipo de crudo. Como ahora la propiedad del crudo va a ser de una contratista en casi el 90% del petróleo, evidentemente no podemos cargar crudo que no nos corresponde a las refinerías y ahí nos quedan dos opciones. La una es utilizar un crudo de diferente calidad proveniente de otros campos, en cuyo caso se afectaría obviamente el rendimiento de las refinerías, o comprar nuestro propio crudo a precio internacional. Entonces aquí hay un perjuicio por doble vía que ya raya en lo patético, tan patético que hasta quienes están a favor de operaciones de privatización están en contra de lo que está haciendo el gobierno en este momento. Lo acabo de escuchar hace un momento al señor exministro Santos Alvite, defensor de los intereses de compañías extranjeras, llorando amargamente por lo que está ocurriendo en este momento, y eso demuestra lo bajo que ha caído el gobierno nacional para que hasta los privatizadores estén en contra de este proceso de concesión. ¿Y qué se puede hacer, ingeniero? Porque entiendo, usted ha llevado esta lucha y le ha costado incluso su puesto de trabajo. A usted y otros técnicos que no se han prestado para este latrocinio del erario público. Sin embargo, de cara a una posible, bueno, y parece que no tienen ni vergüenza en realidad con lo que están haciendo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y también ustedes desde el frente, ¿qué es lo que se está tratando de llamar a la población, incluso a medios o personas, para que se frene de alguna manera esto que pretende hacer
el gran regalo del gobierno de Daniel Noboa a la privatización, por decirlo así, pero en perjuicio de todos los ecuatorianos. A ver, lo primero que hay que hacer es movilizarse en defensa de nuestros recursos, ¿no? Y el sacrificio que hemos hecho los trabajadores, sufriendo persecución, justamente por defender nuestros recursos naturales, tiene que tener el respaldo de la población para poder defender lo que nos corresponde como pueblo, porque ya no puede ser justificable bajo ninguna forma que se nos roben la cara y de la manera más descarada como lo están haciendo en este momento. Lo segundo es que hacemos un llamado a la Corte Constitucional porque le presentamos el 6 de febrero una acción de incumplimiento porque el Ministerio ha incumplido la sentencia que declaró inconstitucionales las reformas de la ley de hidrocarburos, que son las que están usando en este momento para justificar la concesión, pero la Corte ni siquiera le ha dado el auto de admisión a la demanda. Es decir, para unas cosas se mueve rápido, pero para esta, que ahora está en el ámbito nacional, simplemente no le da la gana de resolver. Y hacemos el llamado a la Corte Constitucional para que resuelva esa acción legal y frene, mediante el pedido de medidas cautelares que realizamos, la aplicación del acuerdo ministerial 040 y por tanto la entrega del campo Sacha en este momento. ¿Y ante la Fiscalía? ¿Van a hacer algo ante esta Fiscalía que de parece hecho, estar dormida? Porque pasó todo el feriado y le cayó un balde de agua y nada. No se ha despertado. De hecho, el doctor Washington Andrade, quien es nuestro abogado patrocinador, presentó ya una petición de acto urgente ante la Fiscalía General del Estado por los delitos que están posiblemente cometiendo, para que la Fiscalía pueda investigar. Y evidentemente con la nueva información que ha ido y seguirá saliendo a la luz, seguramente seguiremos presentando esto, ¿no? Acá hay un asunto que yo les decía, no es cualquier cosa, hay situaciones oscuras, quien hace escondidas las cosas es porque las está haciendo mal, porque si en medio de elecciones esto fuera tan bueno para el pueblo ecuatoriano, tengan la seguridad que lo hubiera anunciado el mismo Daniel Noboa con bombos y platillos y le hubiera hecho propaganda, pues. Pero lo que hacen es hacerlo a escondidas, se les destapa el escándalo y luego empezamos a encontrar cosas como lo que la población encontró el día de ayer, porque fue interesante ver cómo todo el mundo empezó a llamar, deben haber amanecido con un montón de llamadas perdidas en esa empresa. Y lo otro es que hay algunas preguntas que nos quedan todavía sobre el tapete. Por ejemplo, el señor viceministro de Hidrocarburos, si tiene, yo le hago la pregunta públicamente, que la debería responder, si tiene alguna relación de amistad con el señor José Francisco Arata, dueño de New Stratus Energy, o con alguno de los accionistas de esa compañía. Sería una primera pregunta que sería buena que la aclaren para tranquilidad del país, porque tarde o temprano las cosas, si es que se hacen oscuras, terminan saliendo a la luz. Tienen mucho que aclarar, ¿no? Empezando por la llamadita de teléfono, como usted dice, que tiene que haber hecho la ciudadanía toda la noche, Jaime. ¿Había necesidad de concesionar el campo Sacha? ¿Por qué se concesiona el campo Sacha si está siendo bien administrado por Petroecuador? ¿Cuál es el interés de concesionarlo? Bueno, evidentemente el interés es que un particular se termine llevando la renta petrolera del país, ¿no? No es otro el interés. Lo que han dicho de que es una joya de una corona oxidada y que está dañado, no se compadece con la realidad. A ver, hay que ser claros, el campo Sacha es un campo que está en operación 50 años y usted va a encontrar instalaciones antiguas, obviamente, pero antiguo no significa obsoleto, a eso iba precisamente, antiguo no significa obsoleto. Pero también hay instalaciones nuevas, pues, que se acaban de instalar incluso hace pocos días, en algunos casos, hace un año en otros casos, porque se ha ido haciendo inversiones constantes en el campo y hay que seguirlas haciendo. Una corona oxidada no produce 77,000 barriles de petróleo por día, ni logra incrementar la producción desde los 60,000 barriles en 2021 a los 77,000 de 2024. Una joya oxidada... ¿En cuántos años aumentaron la producción? En 3 años apenas, con inversiones del Estado ecuatoriano, se aumentó cerca de 17,000 barriles de petróleo por día de producción. Eso no lo ha hecho ningún campo en el país, ni siquiera los de operación privada en el último tiempo. Es decir, es el único campo que ha hecho esto. Y si tan oxidado estuviera, no tendría esos datos de producción. O sea, esto lo han hecho con el interés de que se beneficien otros, el sector privado. Evidentemente, a ver, yo le decía que hace un momento que ya destapó el champán New Stratus Energy y ya estaban festejando en su página web el acuerdo que han alcanzado, porque para una empresa de ese tamaño, que alcance un acuerdo de esta magnitud debe ser evidentemente motivo de festejo, ¿no?
Es el mayor atraco petrolero en la historia del país y evidentemente ese atraco tiene beneficiarios. Uno de los beneficiarios va a ser directamente quien se lleve la concesión y quien se lleve la propiedad del 90% de nuestro petróleo. Escuchaba al señor Ferreira que decía que el Estado va a recibir de utilidad más del 80%, parece que decía. ¿Cómo es eso de que va a recibir el Estado más del 80% de utilidad? O sea, cuando la empresa declare utilidad, si no declara utilidad porque está invirtiendo, seguramente no va a recibir nada. Ahí le dio en el clavo, Jaime, precisamente. Es así. Y acá por eso yo les decía, cuando ya vieron que no podían esconderlo más, cuando lo han pasado escondiendo, lo que hicieron fue salir a una rueda de prensa a tratar de confundir a la gente. Entonces, esto es así de sencillo, porque yo vi incluso publicaciones en redes sociales disparatadas de supuestos expertos petroleros económicos que no se dan cuenta ni siquiera de que las reservas petroleras son finitas, no infinitas. Entonces piensan que uno puede producir eternamente el petróleo. El asunto es sencillo. Hay una certificación internacional de reservas hecha por la NSAI, que es la principal certificadora a nivel mundial, o una de las principales, que establece que el valor de nuestras reservas en el suelo de Sacha son cerca de 14,000 millones de dólares. Eso es lo que usted puede producir de ese campo en este momento. Lo produzca en un solo año o lo produzca en 20 años. Son 14,000 millones de dólares. Si el Estado Exacto. lo produce, si el Estado extrae ese petróleo, en este caso Petroecuador, ¿cuánto le queda de utilidad al Estado? Ya, el costo de producirlo bajo el Estado ecuatoriano, la empresa estatal, sería cerca de 2,000 millones de dólares. Estoy hablando en números gruesos, ¿ok? Eso quiere decir que la utilidad que le quedaría son 12,000 millones de dólares. El señor Ferreira, como gran cosa, dice, no, es que ya después de nuestros cálculos y los impuestos, porque ahí calculó hasta el IVA que iban a pagar los trabajadores que reciben sueldo de la empresa, ¿no? Para ver los ingresos del Estado. Según nuestros cálculos, dice él, vamos a recibir 6,000 millones de dólares en renta. Si vamos a recibir 12,000 antes y hoy vamos a recibir 6,000, ya hay una pérdida de 6,000. Pero no solamente eso, sino que además eso no se compadece con lo que establecen las actas de negociación. Las actas de negociación dicen que vamos a recibir 4,300. Es decir, ya son 8,000 millones de dólares de pérdida lo que va a tener el Estado ecuatoriano, y obviamente esa pérdida no es que no quede en ninguna mano, eso se la lleva a alguien y posiblemente sea los que abrieron el champán cuando la ministra dijo que todavía no estaba cerrado el negocio. Ahora, ingeniero, ¿se puede dar el caso de que esta empresa que tenga la concesión del campo Sacha aumente la producción de petróleo y se lleven más de lo que está establecido, o no pueden hacer eso? No, justamente por eso le decía que las reservas son finitas, ¿sí? Usted tiene un número de reservas en el suelo y esas las saca. En 20 años, o en 2 años, o en 3 años, siempre va a sacar la misma cantidad de reservas, ¿ok? Entonces, por eso el cálculo se hace en función de cuánto tengo en el suelo y cuánto me cuesta sacarlo, básicamente. Bajo la lógica del gobierno, sacarlo nos va a costar 6,000 millones de dólares. Bajo la lógica de manejo estatal, nos cuesta 2,000 millones de dólares. Y ahí está el margen de pérdida. Por tanto, lo que terminamos perdiendo como Estado ecuatoriano es en una operación de 6,000 a 8,000 millones, cuando el viceministro se ponga de acuerdo en sus cifras, y lo que nosotros ganaríamos como Estado son 12,000 millones en el caso de continuar la operación nosotros mismos. Ingeniero, ¿se puede hacer algo para detener esto? Pues lo primero, como les decía, movilizarse a la gente, que ya llamarle a movilizarse en defensa de los recursos petroleros del país. Y lo segundo es pedirle precisamente a la Corte Constitucional que resuelva los pedidos y la acción de incumplimiento que le hemos planteado para frenar con medidas cautelares este proceso, que hasta ahora no le ha dado la gana de resolver, y que esperemos que ahora sí, en función del escándalo, le tome como un asunto de interés nacional. Ustedes han convocado alguna movilización para mañana, me parece, ¿no? Estamos todavía planteando reuniones con sectores sociales, reuniones a lo interno para organizar esto. Todavía no está convocada como tal una movilización. Estamos conversando con varios sectores para analizar una movilización conjunta, porque ya, como les decía antes, ya no es solamente un asunto de los trabajadores el defender el petróleo del país, sino de todo el país entero el defender sus propios recursos. ¿Qué piensa usted del silencio del presidente de la República? No se pronuncia. El que calla otorga, dicen mi estimado Jaime. Carla. Ingeniero, algunas organizaciones sociales ambientalistas, ¿quiénes se han hecho presente en esta lucha que ustedes han liderado? Bueno, por lo pronto estamos trabajando
la Organización de Trabajadores, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, el Frente Unitario de Trabajadores y obviamente este trabajo lo hemos hecho también en coordinación con el Frente de Defensa Petrolero, que agrupa también varias organizaciones sociales en su seno. Y en conjunto con el apoyo patriótico del doctor Washington Andrade y su estudio jurídico, quienes han sido los patrocinadores de las acciones jurídicas que estamos llevando adelante en este momento. Ahora, ¿por qué quien sería el representante justamente para la firma de esta concesión es el viceministro? Bueno, eso habría que preguntar a la ministra, ¿no? Pero parece que hasta a los asesores se les olvida que en contratación pública el delegar no quita responsabilidad, es decir, el delegante tiene la misma responsabilidad que el delegado. Posiblemente no le advirtieron a la ministra de que no se trataba solamente de decirle firme usted, sino que ella también va a tener responsabilidad en lo que está haciendo. ¿Ustedes han hecho ya un llamado, por ejemplo, a Contraloría para que evalúe, por ejemplo, a esta empresa, a este consorcio? Lo hicimos ya con el tema del campo Sacha, todavía no se puede hacer porque no está todavía concretado el tema de la firma. Recién en este feriado se hizo la adjudicación y por eso hay que analizar todavía el pedido de la Contraloría, pero sí, efectivamente estamos analizando hacer un pedido expreso para que analicen, hagan un examen especial de todo este proceso, porque hay varias irregularidades que se han encontrado en el mismo, ¿no? Y por medio de la asamblea se han acercado ya ustedes también a la asamblea para que desde ahí también se pueda investigar este perjuicio, porque es un perjuicio al Estado, básicamente entregar esta concesión en esas condiciones. Sí, nosotros hicimos un pedido, de hecho comparecimos ante el Pleno de la Asamblea y a la Comisión de Fiscalización para que realicen varios pedidos de información que recomendamos hacer y entiendo que lo estarán haciendo en este momento para poder esclarecer el tema. Muy bien. Mónica, no sé si tenga alguna inquietud. No, en general yo he seguido de cerca el trabajo que ha venido haciendo el ingeniero y creo que no fue, agradezco en realidad que haya sido coherente desde el inicio y se haya mantenido firme ante esta denuncia y que lastimosamente, lo digo así, los medios quizás no masificaron la advertencia de lo que usted hizo desde el principio y que muy probablemente no nos hubiera puesto en la posición en la que estamos ahora, casi que de la ceja al ojo, a punto de perder, si es que no les invade la vergüenza, en realidad, el campo más importante para la producción petrolera del Ecuador. Y sobre todo, ingeniero, pedirle de parte de nosotros y de parte de todos los ecuatorianos que se mantenga firme en esta lucha y que aquí estaremos todos los medios que sí estamos del lado de la verdad, para cubrir y darle a usted la voz y a todas las personas que están enfrentándose a lo que pudiera ser el mayor atraco de la historia para el Ecuador. Muchas gracias por el apoyo y la solidaridad y no pierdan cuidado que los trabajadores tenemos esto en nuestras convicciones. Ellos pensaron que persiguiéndonos nos iban a callar y evidentemente no lo han logrado, aquí nos tienen y seguimos peleando a pesar de lo que hemos tenido que pasar. Ingeniero, ¿los trabajadores despedidos la semana anterior son de carrera o son cargos removibles? Son 28 funcionarios de carrera, apenas fueron 3 gerentes, eso también fue una mentira cuando dijeron que habían removido solo gerentes. De hecho, la mayoría de trabajadores fueron funcionarios de carrera. Muchísimas gracias, ingeniero David Almeida. Gracias a ustedes, un abrazo. El ingeniero David Almeida, él es representante de ANTEP, una persona que ha venido luchando en Petroecuador y a pesar de todo lo que ha vivido porque ha perdido su trabajo, el ingeniero David Almeida está sin trabajo en este momento, producto de su lucha. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que agradecerle a este representante del sector de los trabajadores de Petroecuador porque él empezó esta lucha y él hasta ahora sigue firme a pesar de que ha perdido su puesto de trabajo dentro de Petroecuador. Y gracias a esa denuncia fue que pudimos darnos cuenta de lo que estaban haciendo justo en el sector petrolero, Jaime. Y más allá de esto, lo que decía él, ¿no? Son 28 trabajadores más que han despedido después de los que ya han venido despidiendo por no alinearse, como dijo la ministra, la ministra Inés Manzano, ¿no? Entonces aquí el que no se alinea simplemente se va. Y así lo dijo, el que no se alinea se va. Y esto, ojo, esto puede ocurrir en cualquiera de las ramas y esto es un aviso a los servidores públicos en funciones.
Esos que hoy son obsecuentes, que hoy literal están aplaudiendo todo lo que hace el gobierno porque dicen no me voy a quedar sin mi puesto de trabajo, pues bueno, hoy son ellos, mañana pueden ser ustedes, como han sido absolutamente todas las cosas que han pasado en los últimos 8 años. De las cosas más importantes que dijo el ingeniero Almeida, creo que una de las cosas que, si usted quiere sentirlo en la realidad, dése cuenta, después de ser dueños del petróleo vamos a tener que comprarle el petróleo, Nuestro propio petróleo a una empresa extranjera para ver cómo producimos nuestra gasolina, nuestros recursos. A ese nivel de desprecio por lo público hemos llegado. Definitivamente es una situación alarmante la que nos ha advertido el ingeniero David Almeida y la que nos hemos podido dar cuenta ante la escasa información que ha brindado el gobierno nacional y sus delegados y sus voceros. Como todo, es que no hay un lugar donde salimos del escándalo de Petronovoa la semana pasada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y siguen. Entonces, ya uno se pregunta, ¿en qué país estamos? Y luego te haces la pregunta, ¿no? Si a ellos no les interesa invertir, ¿no? En el petróleo del Ecuador, en este sistema que tantos recursos le puede dar al país, para poder invertir ese recurso en la gente que vendría a ser salud, educación, ¿ustedes creen que van a hacer algún otro tipo de inversión mínima? Realmente, yo me pregunto realmente a las personas que tomaron la decisión o que toman la decisión de aplaudir este gobierno, si ustedes creen que va a haber algún tipo de inversión en otra cartera de Estado, cuando en algo que es rentable y que le puede generar recursos al país, no lo hacen. Para ellos la educación, la salud, es un gasto. Hoy están recibiendo el 100%. Todo el año 2024 recibieron el 100% de las rentas petroleras que da el Campo Sacha. ¿Qué han hecho? Y que deberían, y eso te dice la Constitución, que deben ser invertidas en educación. Exacto. Y ve. La señora ministra Manzano dice que van a invertir en el sector social. Los 1.500 millones. Sin tener ningún plan, ningún proyecto. Ellos quieren hacer lo que les da la gana, porque, bueno, el que está al frente del poder ejecutivo es el rey, pues, ¿no? Y el rey es el que decide, ¿no?